¿Qué pensarías si te dijera que este comercial lo grabamos solo con la Sony A7 III? Nada más. Esa fue la única cámara que utilizamos. Este es el vídeo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Efraín y en este video vamos a hablar de una de las campañas que más me ha gustado hacer. Es sobre las phone cases de Harry Potter, son oficiales y esto fue un proyecto muy divertido porque tuve la oportunidad de hacer prácticamente toda la parte creativa. También estuve en cargo de las fotos, del vídeo, participamos en un equipo que estaba muy cool y creo que ha quedado un resultado muy top. La verdad, este es uno de los vídeos que cuando tengo que acercarme a clientes nuevos, muy probablemente es el primero que lo envío. Y aquí te voy a estar explicando la preproducción, un poco todo el proceso de cómo se grabó. Y es que esto no es un solo vídeo como tal, sino que hay fotoproducto, foto lifestyle, hay varios vídeos detrás, también hay vídeos de TikTok. O sea, hicimos una campaña entera alrededor de esto. Así que empezamos. Pues la finalidad de todo esto era muy sencilla. Esta era la primera vez que esta marca estaba lanzando phone cases. Ya tenían otros productos que eran unas correas de Apple Watch con licencias también, pero esta sería la primera vez que se lanzaban las phone cases. Entonces, lo primero que había que hacer era como primero buscar referencias de qué estaban haciendo otras marcas, luego pensar un concepto, y eso fue lo que hice. Empecé a buscar otras marcas que ya tienen fundas de teléfono y un poco a ver cómo las mostraban, qué es lo que estaban haciendo, y luego idear el concepto con Harry Potter. Ya, básicamente, como Harry Potter ya es una propiedad un poco antigua, o sea, no había ningún lanzamiento de películas nuevas o algo por el estilo, lo que se me ocurrió fue jugar un poco con la nostalgia. La idea era crear 3 vídeos que crearan un poco de hype para luego hacer el vídeo final, que era el de lanzamiento. Básicamente, el primer vídeo era un vídeo donde se mostraba un periódico, así al estilo Harry Potter, que tenía algunas frases muy destacables y que daban un pequeño hint a lo que se venía. Este vídeo animado lo hizo uno del equipo que se llama Esteban, y la verdad es que creo que quedó un resultado muy guapo. Luego, para el siguiente vídeo lo que queríamos crear era como una escena que la foto final del primer vídeo encajara con la del segundo. Y así, de esta manera, como ir hilando poco a poco lo que estábamos haciendo. En este segundo era la diseñadora que hizo las phone cases y la verdad es que el resultado ha quedado muy guapo. Lo hicimos todo como muy angular. Luego les comento el equipo que utilizamos para grabar todo esto. Y lo que queríamos destacar en el vídeo era como ella empezando a hacer el diseño de esta phone case. Para el tercer vídeo, antes del lanzamiento, lo que hicimos fue jugar un poco también con esa parte de Top Secret. Esta referencia la cogí tal cual de un vídeo de Under Us, que son unas marcas de boxers y esto. Y la verdad es que eso es lo que queríamos jugar, un poco con esa cosa de... Ya está. Espera, que el perrito tenía que tomar agua. Y pues queríamos jugar un poco con eso, con crear toda esa parte de misterio y de a ver qué es este producto que van a sacar nuevo. Pues esta era un poco la idea del concepto de los vídeos. Y luego la parte final, o sea, el de lanzamiento, era hacer 100% las fundas de teléfono el protagonista. Entonces, viendo algunas referencias a algunos vídeos de iPhone, se me ocurrió replicar un poco este estilo de que siempre el teléfono iba a estar aquí, iba a ser el protagonista como tal. ¿Cómo lo hicimos? Pues esta es la parte interesante de cómo lo hicimos. Cogimos un brazo mágico o un Magic Arm, como se le dice, y lo conectamos desde la cámara hasta la phone case. ¿Cuál era el gran problema que había? Era que no podíamos pegar la pinza al teléfono. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de coger un metal
y pegarlo ahí. Les voy a enseñar fotos porque este ya fue algo que grabamos hace tiempo, entonces se me ocurrió agarrar un metal, pegarlo en el protector del teléfono, que es como de goma, y luego taparlo con el teléfono. Entonces de esta manera lo hicimos muy económico, bastante creativo, y creo que el resultado quedó muy bien. Si te interesa ver un poco más sobre este proyecto, tienes dos links en la descripción. En uno te estoy regalando un poco la preproducción de cómo estaba ideando ese concepto y las referencias que estaba tomando. Es completamente gratis, solo tienes que entrar en ese enlace. Y en el otro está todo el proyecto en sí, puedes ver los vídeos enteros, un poco de lo que trataba. Pero antes, si te está gustando, suscríbete a este canal, que la verdad es que me ayuda para seguir haciendo estos vídeos. El equipo que utilizamos fue muy sencillo. El brazo mágico, como te había comentado, dos luces Nanlite 300B. Para el vídeo utilizamos solo la Sony A7 III con solo dos objetivos. El Sony 1224 2.8 G Master, que este fue para todas las tomas angulares, y la verdad es que este objetivo me ha encantado. Y el Zeiss 2470 F4. Para las fotos utilizamos la Canon 5D con un objetivo 70-200 para seguir haciendo las phone cases aún más protagonistas por toda la compresión. Y para el otro tipo de fotos lifestyle utilizamos la Sony con el 1224 para dar un look un poco más moderno y un poco más divertido. Y para las fotos productos utilizamos un macro de 100 milímetros. Cuando creamos una campaña como esta, no solo necesitamos el vídeo para social media, sino que también necesitamos el vídeo para e-commerce, fotos para e-commerce, fotos de productos, fotos lifestyle. Así que lleva un trabajo mucho más complejo. Pero aparte de crear los vídeos para lanzamiento, también creamos algunos vídeos para anuncios, que puede ser un poco más ligero, no tanto comercial, que eso fue lo que utilizamos aquí. Entonces estos son los vídeos que realizamos, que eran un poco más sencillos de producir, la verdad eran mucho más sencillos, pero también son muy importantes a la hora de hacer anuncios. Y esto es un poco del proceso creativo y un poco de la idea que tuve para hacer una campaña como esta. La verdad que estos tipos de proyectos son muy divertidos de hacer, también involucran a mucha gente y creo que ha quedado un resultado muy bueno con solo una Sony A7 III que creo que valió mucho la pena. Así que nada, suscríbete a este canal, dale me gusta, deja algún comentario de qué te ha parecido esta campaña y nos vemos en el otro. Chao.